La nueva televisión. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Agusti y esto es Ver para Crear, el programa de artes visuales de Neo TV. Hoy tenemos a Ileana Esquella, una artista que cultiva la escultura y la cerámica. Vamos a conversar con ella sobre sus procesos creativos, sobre la formación artística, sobre la escena plástica local y en realidad sobre todos los temas respecto de los cuales Ileana tiene mucho que compartir con nosotros. Hola Ileana, ¿cómo estás? Hola Lito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es todo un desafío estar aquí, pero No, gracias. gracias a ti. Tenemos cosas para hablar del presente, pero también del pasado, porque compartimos las aulas de la Escuela Corriente Alterna. Así es. Eh, bueno, sí, pues como comentábamos antes, tú terminaste el 2000, yo ingresé el 99 y para mí la experiencia de Corriente Alterna ha sido fabulosa. Entre los profesores, entre los alumnos, esa comunidad que había, esa intimidad que había entre los, cada año, que fueron los 5 años pues, de estudios en Corriente, ¿no? Uh-huh. Comentaba hace un rato si te acordabas del curso de PAC, Claro. que era un poco todo el cine. O sea, yo había tenido un amor por el cine, pero con problemática del arte contemporánea que dictaba Lucho. Fue una maravilla poder conocer los procesos creativos de los diferentes directores y toda la parte visual que había, ¿no? O sea, obsesionada con diferentes directores de esa época. Sí, y bueno, Lucho Lama, que era el director de la escuela, Sí. nos exigía mucho. Nos ponía por delante propuestas visuales tan complejas, tan demandantes para el espectador como Bergman, Tarkovsky, Tarkovsky, ¿verdad? ay, se me fue ahorita, pero de Tarkovsky, las 7 películas que pasó fueron increíbles poder verla, o las diferentes películas de Bergman que a mí antes me parecían larguísimas, pero realmente no duran más de 1 hora y media cada película, pero al inicio fue un ejercicio duro poder acostumbrar tanto tu paciencia como tu visión, pero realmente cuando ya empiezas a entender, creo que fue un gran ejercicio el que nos permitió Lucho con Sí. esas películas, ¿no? Que eran difíciles. Eran difíciles. Lars von Trier. Lars von Trier, ¿no? Claro que sí. Claro. También era uno de los directores O Haneke. preferidos, Sí. ¿no? de Lucho. Y a partir de ahí podíamos explorar en nuestras propias pulsiones creativas. Eran como propuestas que gatillaban algún deseo que había estado larvado, oculto, Sí. y que además cada uno desde sus propias preferencias por el material, por el soporte, podía ir articulando en esos periodos que son un poco uphill, ¿no? Cuesta arriba de encontrar tu voz. Es que es difícil. O sea, no es que uno encuentra la voz o tú dices, pero cuando te diste cuenta que esto era lo que te interesaba, no es que hay un momento en el que te das cuenta, es todo un proceso, es todo un tiempo que tú puedes mirar hacia atrás. O sea, ya con el tiempo tú puedes un poco entender cómo iba todo, qué era lo que realmente te interesa, puedes articular todo, ¿no? Puedes como encontrar descubrir exactamente Sí. qué era. Y por ejemplo, en la película, hablando de materiales, me impactaron tanto las películas de Tarkovsky, que me leí los libros, tenía Esculpir en el tiempo, y hay una frase que me acompañó para el final de la escuela, que es se me fue el de la memoria,
que habla del tema de la decrepitud del cuerpo y cómo el material se va desgastando en contraste con la fortaleza del espíritu. O sea, yo creo que es, o sea, el tema de la mente, del espíritu, no importa cuánto estés al final de la vida o no importa, porque al final todos vamos a morir, la decrepitud del cuerpo, cómo se va deteriorando el cuerpo en contraste con este espíritu, ¿no? Que es el que te mantiene vivo en cualquier circunstancia, que te haces creer en algo a pesar de que todas las posibilidades den cero. Entonces, nada, para mí esa etapa de Corriente, además de los otros profesores, que en verdad Sí. tuvimos mucha suerte con la calidad de profesores. Sí, yo creo que, como tú señalas, Iliana, Lucho Lama supo reclutar un staff de profesores, ¿no? De verdad que fue un privilegio estar bajo la tutela, escuchar los procesos creativos, porque no solamente venían a corregirnos el trabajo, sino a compartir la experiencia viva de ser artistas. Exacto. Bueno, y ser artistas en el Perú, que también es, vamos, un poco épico, ¿no? Y tenemos seguramente algunos nombres que recordamos con gratitud, con los cuales seguramente también se han podido cultivar amistades, ¿no? Lucho García Zapatero, Eduardo Toquechi, hablemos de los pintores primero, ¿no? El inolvidable Leonel Velarde, que también nos enseñaba perspectiva, un curso que era parecía latín en esa época, ¿no? Una cosa difícil. La composición de Ignacio Macha, ¿te acuerdas de Pacho? De Pacho Macho me acuerdo, pero tenemos un desfase en cuanto a los profesores, porque, por ejemplo, yo no he llevado con Eduardo, pero, por ejemplo, Carla Palma fue mi profesora de dibujo, igual que, bueno, Carla, y que fue la que pudo intuir y ver todo el tema de la geometría, que a mí sí, o sea, yo cuando estaba en tercer año de la escuela, no tenía ni por acá idea de que a mí me podría atraer el tema de la geometría, de la abstracción, lo matemático. Ella lo pudo ver en mis dibujos y fue la que me lo mencionó. Y desde ahí para mí es como, y me quedó grabado, y digo, la importancia de un maestro, ¿no? Exacto. El maestro que no solo va a dar su clase, sino el maestro que puede entablar una relación y ver más allá y puede ayudar al alumno que a veces está perdido y ayudarlo a ordenar un poco sus ideas. Sí, yo creo que lo que has dicho es fundamental en el sentido de que hay muchos profesores, pero muy pocos maestros. Los maestros imprimen carácter, los maestros llegan a tocar el alma profunda del estudiante. Sí. Es una especie de relación, no sé, terapéutica, donde hay alguien que saca de ti esas imágenes, esos elementos de tu historia personal, ¿no? Es también una elaboración de nuestras propias vidas a través del arte, ¿no? Y sí, efectivamente, necesitamos alguien que nos guíe. Yo siempre pienso en términos literarios en la relación entre Dante y Virgilio, ¿no? Yeah. Como Virgilio, el gran poeta de la antigüedad clásica, lleva a Dante, que es el gran poeta del medioevo, ¿no? Y de la cristiandad, en este viaje por infierno, purgatorio y paraíso. Es un proceso, ¿verdad? Que está dispuesto a acompañar. Te acompaña hasta donde te debe acompañar. Acuérdate de que cuando Dante y Virgilio llegan a la cima de la montaña del purgatorio, Virgilio desaparece. Dante voltea y ya no está ahí, porque Dante ya puede continuar solo el viaje. Aparte de que Virgilio no conoció la gracia de la cristiandad, era, ¿no?, del periodo romano, ¿no? No puede llegar al paraíso, ¿no? Él se queda en el limbo, ¿no? Pero bueno, nos guían y nos sueltan, ¿verdad? Pero es que creo que eso es lo importante cuando el maestro está dispuesto a dar todo, ¿no? O sea, no te guardas algo para ti, sino es esa entrega de comparto contigo todo lo que yo sé, porque de eso se trata también un poco la vida, ¿no? O sea, es el ciclo. Sí. ¿De qué te sirve guardarte todo lo que tú has aprendido? Es un poco el desprenderte.
el poder desprenderte y dar. No todos responderán igual, o sea, no todos aprovecharán. Y eso una vez me lo dijo Leonel, hablando de Leonel hace muchos años, ¿no? O sea, yo puedo darte todo, pero si tú no lo aprovechas, eso ya no está, o sea, yo te doy todo mi conocimiento, pero depende del alumno también, un poco aprovechar eso. Sí. Sí, y realmente pues fueron buenos tiempos, que ya podemos mirar en retrospectiva y con una profunda sensación de, yo diría ante todo de gratitud, ¿no? Tuvimos a estos pintores, sería largo, Haroldo Giga, Max, Natalia Higuíñez, o sea, en verdad. Y esa combinación entre Samuel Velarde, la gente de Bellas Artes, con mucho oficio, con mucha academia, con mucha pintura del natural, mucha figura humana, y la gente de la Católica, que tenía más la gestualidad, habían sido discípulos de Winternitz, ¿verdad? Y teníamos ese balance entre teoría y práctica. Y Lucho, bueno, nos traía un poco el mundo al salón de clase, ¿no? Nos traía algo especial, porque yo creo, ahora viéndolo en retrospectiva, es un poco como lo que sucede ahora cuando tú quieres hacer arte o quieres hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, tienes que buscar las herramientas. No te daban, no era la especialidad de escultura, la especialidad de dibujo o pintura, de diseño, no. Realmente tú tenías que ver con todo lo que te daban, qué era lo que te interesaba y buscar los recursos para poder conseguir, ¿no? Yo me acuerdo cuando quería oxidar mis piezas, me llevé al techo de corriente y tenía que trabajar ahí, pero tenías que resolver, o sea, tenías una idea y tenías que resolver, y es igual que ahora, ¿no? O sea, ahora uno tiene que resolver, quieres hacer arte, tienes que resolver porque también tienes que pagar tus cuentas, tienes que el día a día, ¿no? Preparar una exposición es además de todo el proceso de hacerlo, además de toda la idea de consolidar una propuesta, es buscar todo el financiamiento, ¿no? Y eso no es fácil para nadie, pero si quieres hacerlo, pues tienes que lograrlo de alguna forma, no hay excusa. Aunque te tome toda la vida hacer una sola exposición, realmente si quieres hacerlo, lo haces, ¿no? Y acá pues hay algunos fondos, pero no tantos como quisiéramos, pero tampoco es una justificación para no hacer, si es que quieres hacerlo. Bueno, es que eso es el arte de ser artista, aunque parezca un trabalenguas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos formamos en esta escuela, ¿verdad? Salimos al mundo, cada uno fue tomando derroteros distintos, y a mí me parece de capital importancia que profundicemos en este descubrimiento de la geometría y también del volumen, de la tridimensionalidad. ¿Cómo fue tu proceso? Estas indagaciones, estas revelaciones suscitadas por Carla Palma, ¿cómo fuiste encontrando tu voz? Todavía dentro de la escuela empecé a ver sobre poliedros, pero siempre con volumen, fíjate, sobre el cubo, ¿no? Y llego a los poliedros regulares, que son estos, el cubo, el icosaedro, y me doy cuenta que eso es como un A, I, O, U dentro de un lenguaje, que es el que yo quiero empezar a utilizar. Y mi obra final de la escuela con la cual me gradúo es un cubo de 3,60 metros por 3,60 metros, de todo oxidado, y en el interior era un icosaedro. El cubo son 6 cuadrados, los polígonos, y el icosaedro son 20 triángulos, que visualmente son totalmente, o sea, si el cubo es lo estático, el icosaedro es lo que está en movimiento. Y era este cubo con una puerta y tú entrabas, pero si tú podías entrar y era claustrofóbico total, y el material oxidado. Entonces para mí el material ahí te habla, y por eso te hablaba de Tarkovsky cuando dice, ¿no? El material está sujeto a decrepitud, pero el espíritu, y es este icosaedro, movimiento que trata de salir. Ahora, esto fue bastante intuitivo y bastante racional en este contraste, en el sentido de
¿no? Lo estático, el movimiento, el material, el volumen, la escala. O sea, la escala de trabajar en algo tan grande, siempre me preguntaba por qué. Y es un poco como, no sé si alguna vez has pensado en que nosotros dentro del universo tenemos una escala, pero ¿qué pasa si hay alguien o hay seres con escala mucho más grande? O sea, ¿por qué pensar que nosotros somos la única escala existente? Así como nosotros miramos hacia abajo porque vemos, no sé, las hormigas que se mueven de un lado a otro. En esa época me obsesionaba el tema de la escala y cuál era la escala de nosotros dentro del universo, ¿no? Y esa obra reflejaba esa impotencia en cuanto a manejar la incertidumbre y todo lo cual tú puedes planificar, pero finalmente hay cosas que escapan de tu control. Claro. Entonces nada, era todo eso fue el cubo, ¿no? Y siempre el volumen. Vivimos en un mundo de 3 dimensiones, generalmente todo es plano, o sea, en los dibujos, cuando tú empiezas en la escuela, todo se trabaja más a nivel de bidimensional, ¿no? Entonces, nada. De un plano cartesiano, ¿no? Claro. Que nos lleva a esa necesidad de racionalizar las cosas para poder manejarlas y de alguna manera aplacar la angustia frente al vacío. Bueno, alguna vez escuché algo que me pareció muy sugerente, en el sentido de que cuando nos enfrentamos con realidades que tienen más o menos nuestra escala, sentimos una especie de seguridad, de pertenencia, de identidad, ¿no? Pero lo inmenso nos genera angustia, el tamaño del universo, ¿verdad? Lo inconmensurable, o lo microscópico, frente a lo cual no podemos hacer nada, un virus que nos puede diezmar como humanidad, ¿Qué fue lo que pasó? una pandemia, claro, ¿no? El SIDA, en fin, o sea, es algo que no podemos ver siquiera, pero está ahí. Entonces lo que nos desconcierta es esa especie de descalce en términos de escala, de tamaños, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que has dicho, porque hay artistas que optan incluso por la monumentalidad, ¿no? Por la intervención en espacios públicos, en el caso de la escultura, o los formatos heroicos, ¿no? Del expresionismo abstracto. Esos cuadros que parecen habitables, ¿no? Que parecen espacios donde uno puede entrar. Claro. Sí. ¿Y tú cómo te has relacionado entonces desde los inicios? Porque estás hablando de tu obra para la graduación, ¿no? ¿Cómo te has relacionado con la escala? Si cabe, no sé si es un neologismo o está bien empleado, la habitabilidad de la obra. Bueno, hasta el 2016, 2017, yo salí de la escuela en el 2004, mi obsesión por la escala monumental fue, o sea, era lo único que para mí existía, ¿no? Era el trabajar con proyectos de 1 tonelada de material, 2 toneladas. Ahora, me interesaba mucho el tema del contraste, los opuestos, el acero inoxidable, ese que promete el infinito, el reflejo y la inmortalidad. La inmortalidad, ¿no? Y hay una frase de Borges que me gusta mucho, que es las superficies bruñidas prometen el infinito. Eso me quedó grabado y decía, claro, es maravilla, como, ¿no? Es una maravilla. Además, todo el mundo es como el acero inoxidable, además este material que es hermoso, y en contraste con el acero oxidado, ese que es un poco que todo el mundo repele, porque obviamente te hace recordar a una piel que ya tiene las manchas. Bueno, es como una piel, pues, ¿no? Y que no quisiéramos tocar, además. Y no queremos tocar, porque no vaya a ser que se nos pegue la mugre, el óxido, se nos pegue un poco el... Que es un reflejo de nuestra propia condición perecedera, Por ¿no? supuesto. Entonces trabajaba... Este cuerpo se va. Este cuerpo se va. Entonces es este contraste, y mi obra siempre estuvo trabajada con este contraste entre materiales, ¿no? Pero siempre en una gran escala. Hasta que descubro la cerámica. Descubro la cerámica. Y yo he viajado por el Perú por carretera siempre. Conozco, te podría decir, todo el Perú por carretera, ¿no? Y si no, por bote en los ríos.
Y si tú viajas por la sierra, te das cuenta de toda esta monumentalidad de los apus, de los cerros, y te das cuenta de los colores y de esta belleza y esta cuestión del tiempo geológico, ¿no? Hay un tiempo que en verdad tú ni sueñas tener, porque ¿cuál es el tiempo de vida de nosotros? 80, 100 años, pero estos cerros, estas construcciones, bueno, no son construcciones, pero toda esta parte geológica tiene millones de años, claro, ¿no? Entonces hay un contraste de tiempo. Y me voy a una residencia en Islandia, y en el mes que estuve en Reykjavik tuve la oportunidad de darle la vuelta a la isla, ver, y es interesante cómo puedes ver toda la parte de los glaciales y la parte volcánica. Y entonces recordé un poco de toda esta experiencia de recorrer el Perú y ver toda la parte geológica. Y dije, quiero estudiar ahora sí, quiero ir a hacer cerámica, pero no solo cerámica para poder trabajar con el material, quiero conocer desde la parte química, desde la parte de los materiales, cómo funcionan, porque hay toda una serie de probabilidades, ¿no? O sea, en la cerámica no solamente tienes la pasta, tienes los esmaltes, tienes las temperaturas, cada probabilidad es una posibilidad de cambio. Y estoy hablando de otro tema de tiempo, o sea, es un tiempo distinto. Y ahí también viene el cambio de la escala. Primero, porque obviamente para empezar a trabajar y manejar el y conocer el material o sea, yo creo que la cerámica me ha cambiado a mí el carácter y me ha enseñado muchas cosas de no importa cuánto planifiques y cuánto quieras hacer, que es lo que hacía con el acero, ¿no? Cortas aquí, cortas allá, se suelda y ya tienes la pieza. Con la cerámica realmente en cualquier parte del proceso pueden cambiar las cosas. O sea, puede salir una pieza que le pusiste todo el cuidado, se puede quebrar, puede salir, no puede salir lo que tú quieres. Y creo que eso moldea un poco también el carácter. Y cambia mi escala. Cambia mi escala en una escala más manejable. Que tiene que ver también un poco con mi visión del mundo, ¿no? Un poco como tratar de lidiar con las cosas que puedes y las que no puedes, pues asumirlas, ¿no? Vives un poco más tranquilo, un poco más relajado. Claro. En teoría. En teoría, porque siempre hay algo que te espolea, ¿no? Y me parece interesantísima esa incursión en la cerámica, que además nos habla mucho de nuestra identidad, de nuestra nación mestiza, que es, yo creo, la única salida para, digamos, fortalecer un tejido social viable, asumir el pasado, ¿no?, con todos sus componentes, y la apertura a lo internacional, ¿verdad? La cerámica en el Perú, me gustaría que nos cuentes un poco tu percepción de qué tanto se le valora cuando hay una tradición milenaria, y cómo además tú has asumido esta importancia del paisaje, de la naturaleza, ir viendo las técnicas, las materias primas, los pigmentos. Es un viaje fascinante y que además, como has mencionado, ha tenido muchas estaciones internacionales en las residencias artísticas. Cuéntanos un poco sobre eso. Te cuento. A ver, con respecto a lo de la cerámica, mira, la cerámica une además en tiempo y en culturas. No hay cultura que no tenga una tradición alfarera. O sea, no hay una... te puedes dar... Y es otra cosa de las que me obsesiona, que no hay nada único. Es decir, lo que interesa en esta parte geográfica del mundo, también ha interesado en otras partes geográficas del mundo. O sea, es como intereses en común, ¿no? Y antiguas, totalmente antiguas, o sea, no sé, desde la parte utilitaria hasta la parte artística, porque no solamente es una cuestión de hacer la cerámica utilitaria, es una cuestión artística, de dejar un registro de quién era esa persona que estaba trabajando. Y con respecto, bueno, la cerámica, ahora hay muchos artistas contemporáneos, visuales, que están trabajando cerámica, hay mucho interés en el tema de la cerámica acá. Lo cierto es que si bien ya hay bastante interés, igual creo que no se le da el mismo valor, creo,
desde mi experiencia, pero creo que eso está mejorando también. Y bueno, ahí está Carlos Runzi, que en verdad Claro. es todo, y además no solamente es un gran artista, es un gran promotor de la cerámica dentro del mundo del arte. He conversado con él, tiene tiempo siempre para cualquier artista que esté dispuesto a visitarlo, o él puede aconsejar en cualquier cosa que necesites. Entonces es un gran promotor del tema de la cerámica dentro del arte peruano. Entonces, y siempre agradecida con él, ¿no? ¿Qué más me preguntaste? Porque ya me olvidé. Lo de las residencias, pero antes quería reparar un poco en el caso de Carlos Runzi, que también tiene pues esta naturaleza intercultural tan propia de la peruanidad. Runzi Tanaka, Ajá, ¿verdad? claro. Abuelo inglés, abuelo japonés, ¿no? Y realmente pues un artista notabilísimo, ¿no? Y además con esa vocación docente. Porque como tú bien decías hace un momento, lo que tienes adquiere sentido cuando lo das, Ujú, ¿no? exacto. Alguien me dijo alguna vez, un colega profesor universitario, me gusta enseñar porque me gusta aprender. El estudiante da muchísimo al docente, nos transformamos los dos en el proceso, Exacto. ¿verdad? Y entonces, tú me mencionaste en alguna ocasión esta escuela de cerámica de Sonia Sonia, Céspedes, sí. que creo que es digamos, es una alternativa interesantísima para quienes quieren formarse en la cerámica. Uy, yo estoy súper agradecida de haber encontrado la escuela de Sonia. Sonia Céspedes Rosell. Ella tiene una escuela de formación cerámica, es decir, que tiene una currícula en la que te enseña a preparar pastas, te enseña a preparar esmaltes, te enseña la parte de escultórica, y siempre está trayendo alguno que otro artista, para poder poner a sus alumnos en contacto con lo que es el arte cerámico contemporáneo. Es más, yo he tenido la posibilidad de viajar a Turquía, a Ankara, a un simposio de cerámica del 2022, gracias a todo este contacto y a todo este interés de Sonia por poner en contacto a sus artistas con otras culturas, ¿no? Que también practican la cerámica de una forma ahí apasionada, que son los turcos. Y este año me estoy yendo a Sibo, ahora en menos de un mes me voy a Sibo, que es una ciudad en China, donde también tienen un simposio de cerámica, y también todo es, gracias a los turcos y gracias a Sonia, ¿no? Que es toda esta comunidad que se va tejiendo, y van invitando a diferentes artistas. Y con respecto a lo que tú dices sí, yo me di cuenta y fui consciente de este intercambio en el que tú te nutres, que acabas de comentar de este maestro. Cuando tú das, tú recibes. Y en el simposio que tuve en Ankara, en la Universidad de Hacettepe, puedes sentir por primera vez en ese intercambio. Es un simposio en el que tú vas, son como 15 artistas de diferentes partes del mundo, y cada uno tiene una mesa grandota, tienes materiales, pero tienes 2 asistentes que son 2 alumnos de la universidad. Y realmente, o sea, en verdad somos 3 personas trabajando en conjunto, porque además con el tema del idioma, no es el inglés, pero tienes que aprender algunas palabras, no sé, en el idioma en este caso era el turco. Imagínate. Y es interesantísimo conocer la cultura, aprender de lo que ellos saben, que saben muchísimo, y tú poder dar, y de pronto, no sé, es una transformación, es un desafío también. Es un desafío también porque, no sé, pues empiezan todas las cosas, podrás, no podrás. Eso es imposible que no vengan estas inseguridades a veces, y cuando todo resulta, dices, o sea, vale la pena, y hay un crecimiento ahí, ¿no? Claro. Esto de las residencias es muy fecundo, ¿verdad? Sí. Te llena de estímulos, te ayuda a entender al otro, o sea, esa dimensión de la alteridad, ¿no? ¿Qué hacen los otros? Y te das cuenta de que tú también tienes una herencia cultural, ¿no? Un patrimonio interesantísimo, y de ahí, de esa fertilización cruzada, ¿ah? Salen grandes cosas. Sí, mira, la primera residencia que hice fue el 2012,
Fue en New London, en Estados Unidos, con un centro cultural que se llama Expresiones, que es un centro cultural que está creado por Guido y José Garecochea. Guido es peruano, estudió en Bellas Artes. ¿Sí lo conoces? Pues Pintor. no, claro. Y bueno, José. Y he regresado periódicamente y la verdad es que ha sido una experiencia gratificante porque no solamente vas a desarrollar un proyecto, en este caso específico, también compartes con la comunidad y das talleres, ¿no? Y ellos trabajan con la comunidad latina, de migrantes. Entonces, ahí también tú te enriqueces, enseñas lo que el tema del idioma otra vez. Y la última vez, el 2024, abrimos el objetivo de mi visita fue ayudarlos a abrir un taller de cerámica para poder desarrollar proyectos con la comunidad. Entonces, todo viene a ser un desafío, ¿no? Porque no es que tú dices, ya yo sé cómo hacer, tú tienes tu taller de cerámica aquí, pero armar un taller para otra persona, tienes que empezar a investigar, desarrollar dónde comprar las cosas y preparar a las personas que van a estar a cargo. Entonces, esta última experiencia fue maravillosa, dejar el taller, conectar con más personas que iban a estar a cargo y te das cuenta que puedes compartir lo que sabes y te das cuenta que sabes regular, ¿no? Claro. Cuando tú piensas que a veces no sabes mucho y que sabes regular y que puedes aprender y puedes transmitir, y realmente en el transmitir y compartir hay una satisfacción que hace que todas estas cosas valgan la pena. Y después he estado en otras residencias donde son solamente para desarrollo personal, o sea, de proyectos personales. Hay muchas residencias, hay muchas oportunidades. Con el internet ahora todo está al alcance de la mano, pero sí creo que uno tiene que ser metódico, tienes que buscar, tienes que redactar tus propuestas, tus proyectos. Y creo que lo principal es tener un buen dossier también, ¿no? Sí. Lo he podido ver a veces en algunas oportunidades que he sido jurado de algún concurso y a veces los CVs, los dossiers, realmente necesitan como trabajarse más, ¿no? El tema de la fotografía. Hay algo que me dijo Lucho en la escuela y es realmente registrar tu obra es una de las cosas que siempre tienes que hacer, tener un buen registro de tu obra, porque finalmente a veces la obra desaparece, pero el registro... No sabes ni dónde está, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una de las cosas que le aprendí desde la escuela, y recuerdo que para fotografiar el cubo, un poco obsesionada, ¿no? Pero pasé con 3 fotógrafos diferentes y Brian... Bueno, es que ese perfeccionismo es parte de... Claro. La naturaleza del artista, ¿no? Que realmente siente que se está jugando la piel, ¿no? En cada obra. Sí, ¿no? sí, Y claro, sí. te pueden ver como, ya pues, ¿no? No seas tan detallista, ¿no? Pasa un poquitín por agua tibia, no, pero como decía Lucho, esa bitácora que se va formando es importante y bueno, puede sonar un poco, no sé, presuntuoso, pero hay que facilitarle la vida a los investigadores que vienen después y que van a articular un discurso sobre lo que se fue haciendo, ¿no? En cada etapa de la historia. Y sí, yo estaba pensando en esa, no creo que sea una oposición, pero sí hay un contraste entre la dureza, la permanencia, esa carga semántica de fortaleza del acero y la cerámica, que yo creo que incluso en esa línea de la valoración actual de la cerámica en el Perú, esto se rompe, pues, ¿no? Esto es frágil, se cae y bueno, se hace añicos. Y tú sentiste algo en este trasvase de un material a otro. Es como pasar, no sé, de un óleo con mucho empaste, ¿no? De algo radicalmente matérico a algo muy acuarelado, ¿no? Entonces uno siente que efectivamente el material es el contenido muchas veces, ¿no? O sea, el material habla. Es que el material habla, es que no es una duda, es una aseveración de que el material habla, o sea, por lo menos, creo, por lo menos desde mi experiencia, el material habla, ¿no? Y aquí yo creo que soy un poco radical, trato a veces de no serlo,
pero desde que empecé a trabajar con la cerámica y empecé a encontrar, porque no es que empecé con la cerámica y dije ya voy a repetir todo lo que hago en acero, no, es encontrar de nuevo cómo puedes plasmar tus mismas obsesiones, ¿no? Tus intereses, toda la investigación que haces en este nuevo material y por qué te interesa ese material, ¿no? ¿Qué hay en este material que no tiene el otro? ¿Qué hay en esta escala que lo otro no es? Y ahí es donde yo creo que el artista, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que lo motiva es ese desafío, esa investigación. Quedarte haciendo lo mismo siempre en la comodidad de lo que ya te resulta, para mí no es una opción. Para mí la opción es estar en ese desafío constante, ese no saber qué va a pasar, ese a veces decir, pucha, pero tan bien que estaba antes, ¿para qué te metes en hacer estas cosas que son tan difíciles? Que a veces me ha pasado, pero sin ese desafío, sin esa incertidumbre, para mí el arte no tiene ningún sentido. O sea, el arte es esa libertad de poder hacer lo que quieres. Sí, y lo que te demandan tus pulsiones creativas en ese momento, ¿no? Los grandes cambios desconciertan al espectador. Tola, 1984, Galería 9, los recortes, ¿no? Después de haber hecho esos trabajos de óleo apenas empastados sobre papel, ¿no? Y aparecen estos recortes que no tienen la carga semántica ¿no? de la subjetividad perturbada, pero era parte de una investigación, de un proceso, ¿no? Había que hacerlo. Y bueno, esas sorpresas que a veces se lleva el espectador cuando ve que de una trayectoria de pronto surge algo que aparentemente es muy distinto, pero siempre hay un bajo continuo. Yo creo que los buenos artistas se permiten los cambios, pero mantienen el hilo conductor, ¿no? El bajo continuo, esa especie de melodía constante, ¿no? Por encima de los efectos que de alguna manera pues son parte del proceso de investigación. Hay artistas de grandes cambios, hay artistas que profundizan en sus hallazgos, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su es que yo temperatura creo, claro, vital. que cada uno sabe, claro, cada uno sabe su proceso y qué es lo que quiere seguir investigando, ¿no? Porque me ha pasado que algunas veces me preguntan, ¿cuándo vas a regresar al cero? Pues por ahora no creo que regrese al cero, es más, posiblemente no regrese. Yo tengo una etapa en la que hacía algunas cosas planas, unas piezas planas que eran como intaglio, que trabajaba con brea, con las mallas serigráficas, y era parte de y todas estas superficies fragmentadas, pero con imágenes estas imágenes de personas, ¿no? Pero eso fue una etapa. Luego viene la etapa escultórica con el acero inoxidable, y ahora estoy metida de lleno en lo que es la escultura con cerámica, con arcilla, y bueno, la geometría siempre me acompaña porque es mi forma de ordenar el mundo. De ordenar, exactamente. La geometría es mi forma de ordenar el mundo y de controlar todos los aspectos que de alguna forma me interesan, ¿no? Sí, eso es algo sobre lo cual podríamos conversar mucho, cómo la geometría extrae las formas básicas de la naturaleza y podemos hacer construcciones de la mente y bueno, obviamente también de la sensibilidad, ¿no? Pero eso es la geometría, eso es la abstracción. Tú, ¿no? por ejemplo, ¿has visto los planos de origami? Me encanta, se me obsesiona el origami, ¿no? Muchas de mis piezas están basadas en algunos patrones de origami, pero cuando tú despliegas el papel del origami, quedan unos dibujos alucinantes, una belleza, y esta idea de de contraer y expandir, es como el universo, ¿no? Sí. Es como esta cosa de que esta respiración, y que cuando tú ves la respiración, el corazón, los latidos, todo este movimiento constante que hay en diferentes escalas. Son yo diría las aparentes oposiciones, ¿no? El objeto estático, pero que tiene en sí mismo una dimensión cinética. Hay un movimiento, una dinámica interior de las formas,
¿no? Claro, y digamos, estos objetos que nosotros creamos en las artes plásticas remiten a lo orgánico, al pulso vital, ¿no? Ajá. Son cosas misteriosas. Yo creo que a través de tu trayectoria y hoy hemos podido rememorar incluso la etapa formativa, ¿no? Con nostalgia Es básico y esa con etapa gratitud. Yo creo formativa. que Sí. hay caminos distintos. Más de una vez he escuchado que la mejor enseñanza es la autoenseñanza, pero yo sí creo en la institucionalización formativa y sí creo que hemos tenido un privilegio, Sí. ¿verdad? Y después nos hemos disparado por caminos diversos, pero siempre tenemos la base que yo creo que nos ayuda mucho. Bueno, evidentemente hay artistas autodidactos sumamente Claro. talentosos, ¿no? Eso también es una opción válida. Por supuesto, ¿No? claro que sí. No hay Yo que creo descartar cómo nunca cada ninguno. uno cómo lleva esos intereses, ¿no? O sea, el grado de rigurosidad de investigación que quieras tener, pero también es válido si hay personas que no quieren tener tanta investigación, o sea, O que no han tenido la oportunidad. o que no han tenido la oportunidad, Ojo. pero yo creo que el arte es eso, es la posibilidad de todas las posibilidades, o sea, es la libertad de que no te digan tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así, o tienes que hacerlo de esta forma, o cuál es tu estilo, cuál es tu es, o sea, es como encasillarte. Para mí, el arte es esta libertad de poder expresar tu visión del mundo o lo que tú quieres de la forma en la que a ti te plazca. Sí, exacto. Y siempre respetando y conociendo la tradición, ¿no? También. Porque no creamos de la nada, todos dialogamos con la historia y con los contemporáneos. Claro, por supuesto. Y Es que nada se crea de la nada, creo, No, ¿no? Es lo que te no. decía de lo de la cerámica, ¿no? O sea, en diferentes contextos geográficos y, o sea, nada está desconectado, nada No. todo está conectado de alguna forma. sí, sí, y yo creo que quienes se aproximan a tu obra encuentran esa dimensión transcultural, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera hemos podido recorrer un poco tus ideas centrales sobre lo que implica digamos, esta opción de vida de ser artista, porque es más que una profesión o un oficio, es una manera de vivir, Sí. ¿no? Y es una manera de compartir con los demás la propia experiencia. Y de eso se trata. Yo creo que hay que persistir y bueno, yo te agradezco mucho, Iliana, esta conversación, que yo creo que ha sido muy estimulante para quienes nos escuchan, ¿no? Y para terminar, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás embarcada ahora mismo? Bueno, como te comenté, Lo de China, me ¿no? voy a lo de China, que son 20 días en esta ciudad que se llama Cibo. Es interesante cómo convocan a tantos artistas, no son 15 artistas, y vamos a estar trabajando ahí con la comunidad. De ahí, el 17 de octubre voy a Beiro, a Portugal, porque hay una Bienal de Cerámica. Una de mis piezas fue seleccionada, entonces quiero estar en la inauguración de la Bienal. Y de ahí estoy participando en 2 eventos diferentes, unos acá, bueno, estoy aplicando, vamos a ver si es que me escogen o no, y otros en Canadá, así que, y algunas residencias que he aplicado y esperar, pues. Siempre estás en movimiento, ¿no? Sí, me gusta mucho, creo que es interesante estar en constante movimiento. Hay una cosa interesante, cuando te mueves, pues cambia el tema del clima, el tema de la luz, el tema de la gente, ¿no? Es interesante el tema del idioma. El tema del idioma a mí, como conversábamos hace unos días, la personalidad cambia con el idioma también, o sea, la forma en la que te relacionas con otros, o sea, tú misma hablando en otro, es interesantísimo, ¿no? Y bueno, nada, eso. Sí, los idiomas nos ayudan a articular la conciencia desde distintas perspectivas, ¿no? Tenemos bueno, el inglés es indispensable como lengua vehicular, es una lengua franca, pero mira tú que
si tuviéramos el tiempo, deberíamos dedicarnos, entre otras cosas, a aprender idiomas. Sí. Y aprender y aprender y aprender. Sí, y lo interesante es que a raíz, no sé si a raíz de la pandemia o qué, pero yo sí lo experimenté, la posibilidad de estudiar idiomas con distintas instituciones acá online me parece fabuloso. Y mi siguiente proyecto que quiero hacer es meterme a estudiar quechua en la Católica. Maravilla. Sí, o sea, es otro desafío, no sé cómo mirá, pero te mantiene activo, viendo, Sí. conociendo, ¿no? Conoces mucho de la cultura con el idioma. Y de verdad que el Perú es un país tan desafiante en su diversidad y en su riqueza, Sí. que yo creo que el quechua te va a abrir una ventana para seguir profundizando en última instancia el amor al Perú, ¿no? Que de eso se trata también. Gracias, Iliana, ha sido Gracias una a ti, conversación entretenida, enriquecedora y que seguirá, sin duda. Estaremos atentos a tus proyectos, a tus logros, ¿no? Y sigue adelante con esa pasión por aprender, por experimentar y por compartir. Bueno, Gracias. gracias a ti. Lito. Y con ustedes también gracias y hasta el próximo programa.